fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Cristo mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Cristo mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Incomparable,
Hola, mi nombre es Jonathan, pertenezco al grupo de compañerismo de Siguiendo sus Pisadas y nos gustaría conocerte. Si no lo hiciste, te invitamos a buscarnos en las redes sociales que te aparecen acá abajo, así te podemos conocer. Muchísimas gracias. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriremos las Escrituras en este día para sentarnos a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. La cita en la cual vamos a meditar en esta mañana va a ser en San Juan, en el capítulo 8, en el versículo 1. Dice así esta palabra, la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él sentado. Él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían, uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Aleluya. Para poder reflexionar en esta mañana, en esta cita, la palabra nos muestra algo que llama la atención siempre: cuántas veces el Señor se apartaba. Le era necesario para comenzar el día o una vigilia, un tiempo de oración. Él tenía esa intimidad con el Padre. Y dice esta palabra que Él pasó la noche en vigilia, teniendo intimidad con el Padre. Pero cuando se levantó en la mañana fue a la casa del Señor, al templo. Y desde allí sentado enseñaba y predicaba a un pueblo que se había acercado a comer pan de la palabra, a escuchar la voz de la palabra de Dios. Y mientras Él le está enseñando, como siempre hace la religión, interrumpe, es atrevida, quiebra esa enseñanza y se impone trayéndole una mujer, poniéndola en medio y acusándola de adulterio, diciendo de que la palabra hablaba de que tenía que ser apedreada según lo que era la religión en el tiempo de Moisés. Tenemos que saber que el Señor Jesús, cuando nació en el cuerpo, tuvo que ser parte y miembro de lo que era la iglesia de Moisés. Por eso Él iba al templo, predicaba, era rabino,
Él estaba en esa iglesia de Moisés. Entonces vinieron a tentarlo y a decirle, si eres parte de nosotros, ¿qué es lo que tendrías que hacer con ella? Pero como toda religión que solamente ve lo superficial, ve lo escrito, literal, y razona con sus propios pensamientos humanos, establece y quiere establecer leyes de acuerdo a la imagen de los pensamientos y no de la revelación de la verdad de la palabra, que no está solamente en lo escrito, que es bueno, está en lo profundo del espíritu, porque las cosas del espíritu se reciben en el espíritu. Y ellos no estaban haciendo ni lo literal, porque tendrían que haber traído al hombre también, porque la palabra que hablaba en Deuteronomio, en lo que es la ley de Moisés, dice que al hombre también había que apedrearlo. Pero como hace siempre la religión, de acuerdo a su conveniencia y a sus ganancias, establece principios que son para ellos, para poder oprimir lo que a ellos creen que tienen que oprimir, y no traen el peso de la verdad de la palabra. El Señor se agachó mientras se estaba enseñando y lo interrumpieron y se puso a escribir con su dedo en tierra. Y yo decía hoy que me hace recordar el dedo de Dios, porque era el dedo de Dios. Cuando escribió en las tablas de la ley, de ese Moisés que ellos estaban hablando y creyendo que conocían esa palabra. Esas tablas que eran piedras labradas por el dedo de Dios, que son las primeras que Él hizo. Esta vez, el Señor Jesús, que vino en un cuerpo humano, se agachó y escribió en tierra. Sabemos que la tierra no queda grabada. Sabemos que la tierra es polvo. Pero era la representación de lo que somos nosotros, el Adán de la tierra. Y Él escribió, y la Biblia no dice, la palabra no dice lo que Él escribió. Así que tenemos que creer que los que estaban alrededor podían leer lo que Él estaba escribiendo, y era para ellos. El Señor me ministraba recién sentada, algo que no me lo dio en mi casa. Me dijo, esa mujer adúltera, esa mujer que quiebra pactos, porque ser adúltero es alguien que vos quebrás un pacto, que tenés pacto y le perteneces a alguien y te debes a esa persona y la quebrás y te vas con otro pensamiento, con otra persona. El Señor me decía, ellos, los religiosos, trajeron a esa mujer que representa como la iglesia. Y era como la iglesia de ellos. Ellos en esa mujer no se dieron cuenta que estaban representándose ellos mismos. Esa iglesia corrupta por religiosidad, por quebrar principios, por mirar con un solo ojo, porque si mirarían por lo completo hubieran traído también al hombre. Pero ellos no lo practicaban, pero querían ver qué era lo que Jesús decía. Una iglesia corrupta, religiosa, adúltera, que adultera la palabra de acuerdo a su conveniencia. Y estaba ahí tendida. Y el Señor le dijo, el primero, el primogénito, el primero, que esté sin pecado, puede arrojar, y le doy autoridad de que arroje la primera piedra. Y se volvió a agachar y volvió a escribir en tierra. Volvió a escribir en esos corazones, volvió a decir, del polvo salieron y al polvo volverán si no tienen mi eternidad. Y dice que ellos oyeron, una palabra viva que se soltó y hizo que esa religiosidad oyera. Y sus conciencias empezaron a activarse, que estaban dormidas, y uno a uno se fueron yendo. Él se levantó y el primogénito, la primicia, Él es nuestro primogénito del Padre, le dijo, ¿sabes qué? Nadie te condenó, yo, la primicia, el primogénito, puedo ser el primero que puedo arrojar esa piedra, pero no te condeno, hay perdón para ti. Y el Señor en ese día le dio oportunidad a esa iglesia religiosa a que se arrepintiera, a que no volviera de vuelta sobre sus pasos, a que sus pecados podían ser perdonados, pero con una condición: no vuelvas a tu religiosidad, no vuelvas por el camino que viniste,
No adulteres mi pacto ni mi palabra. No la hagas de acuerdo a tus pensamientos. No peques más. Reflexionemos. Si en algún momento fuimos esa iglesia religiosa, si en algún momento hicimos cosas por nuestra conveniencia y dejamos el pacto de la verdad por estar por pensamientos de hombres. Si adulteraste en forma física, quiero avisarte que hay perdón para tu vida, porque el primogénito está aquí. Pero si adulteraste espiritualmente, no peques más. Recibe la revelación de la palabra y son perdonados tus pecados en Cristo. Meditemos. Hola familia, gracias por estar junto a nosotros en nuestra nueva transmisión. Queremos que sepas que estamos orando todos los días jueves, que es día de ayuno y oración. Si tenés alguna necesidad, puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales por mensaje directo. En Instagram nos encontrás como Cielos Abiertos ARG y en Facebook nos encontrás como Cielos Abiertos Argentina. Sabemos que la oración del justo puede mucho y este es un tiempo para que podamos estar en familia orando por vos. Gracias, Señor. Gracias, precioso Dios. Lo invito a tomar su asiento, por favor. Muchas gracias. Y como decíamos antes, el honor y la oportunidad de poder encontrarnos nuevamente aquí, presente en la casa. Nos es muy grato ver hermanos como Natalia, nuestra hermana Shirley también, que han atravesado algunas situaciones bien especiales con esta pandemia. Marcelito también, que lo tenían ahí a fiebre y fiebre. No sé si se querían quedar con alguna herencia, con algo tuyo, Marcelo. Lo bañaron tanto que le dicen Michael Jackson ahora, de tan blanco que está, pobrecito. Y bueno, nos deleitamos en ver y dar gracias al Señor, porque yo lo digo así a la ligera, pero eso damos gracias. Por ejemplo, Shirley había sus pulmones también con fuerte congestión y varias cosas. Así que nos deleitamos en ver a nuestros hermanos también y honrar a Dios, que Dios guardó, contuvo y protegió todas las vidas. Amén. Hemos visto la mano del Señor en muchas cosas. Así que podríamos nombrar a muchos más, pero estoy nombrando ellos tres que fueron uno de los casos, los tres casos así que en los últimos días nos abordaron en las oraciones, intercesiones por la salud de ellos, así como lo hacemos por otro y como hacemos también los días jueves presentando al Señor cada necesidad. Ha sido algo poderoso. El día de hoy, como lo dije en la apertura de la reunión, es el día donde vamos a traer esas primicias, pero desde el comienzo del año hemos enfatizado, tal vez con intencionalidad, para tomar este cambio de año, este calendario, el tiempo de las primeras cosas, de comenzar a producir ese orden de traer el principio de las primeras cosas, ¿no? Y donde Él debe ser lo primero, en todo, por todo y sobre todo. Quisiera que vayamos al libro de Éxodo y de ahí voy a ir pudiendo seguir con esta palabra. Vamos a ir al libro de Éxodo en el capítulo 4, el versículo 22. Éxodo nos habla, el nombre Éxodo quiere decir salida, así que el libro de Éxodo habla la salida de Israel de Egipto. El versículo 22 dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, el Dios de los cielos lo dijo, Israel es mi hijo
es mi propiedad, es mi descendencia. Israel es mi hijo. Y como dice, mi primogénito. ¿Sí? Dios reclama el derecho de la primicia. Él declama la autoría, le pertenece a Él lo primero. Una revelación que yo no había visto y mi esposa me trajo en un diálogo que teníamos, es que cuando la muerte vino, la muerte de los primogénitos en la tierra de Egipto, y mataba a todo primogénito de Egipto, así de Faraón, como también del esclavo, de todo egipcio, moría el primogénito. El espíritu de muerte que había ahí no entró en la casa de los hijos de Israel porque estaban pintados los dinteles con sangre, pero también no entró porque ya los hijos de Israel estaban consagrados y el primogénito le pertenece a él. Así que si está muerto, ¿para qué matarlo? Esos son los principios que a veces nosotros debemos comprender en el ámbito espiritual. Lo digo de vuelta, entonces el ángel no vino a matar a nadie porque ya estaba muerto, porque ya se lo habían consagrado al Señor, porque Dios reclama el derecho de la primicia. Entonces Dios le habla al faraón y le dice, Israel, lo habla como un hombre, porque Israel es el cambio de nombre de Jacob y lo habla como un uno. Y en ese Israel dice, es mi primicia, no toques la primicia mía. Entonces le pide y Dios llama a Israel a salir de Egipto. El versículo 23 dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no ha querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar tu primogénito. ¿Sí? Tu hijo, tu primogénito. Entonces Dios le habla, si vos tocas mi primicia, yo tocaré la tuya. Mateo capítulo 2, versículo 15. Mateo capítulo 2 también es una alegoría de esto que estamos leyendo ahora. Mateo 2:15 dice, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. A ver, digan conmigo, de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, Dios llama a sus hijos a que salgan del sistema del mundo. Dios llama a sus hijos que abandonen y que dejen el Egipto y que dejen el mundo. Si yo vuelvo hacia atrás, hacia las predicaciones que estuve haciendo en esta semana y todos estos días, hemos hablado, una de las prédicas decía, Egipto o reino de Dios, ¿no? Había que tomar una decisión, ¿cómo vamos a operar o cómo vamos a funcionar o dónde vamos a vivir? ¿En Egipto o en el reino de Dios? Eso fue una de las palabras. Y hablábamos de cómo opera y cómo funciona el sistema egipcio. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar, en el comienzo del año, volví a traer esa frase que ya es recurrente en mí, en que operamos por principio y no por preferencia. No algo que me conviene o prefiero, sino que cumplo lo que Dios ha establecido. Entonces me muevo en base al principio y no en base a la conveniencia. Entonces esos son los sistemas del reino y cómo nosotros debemos operar como hijos y como familia del Dios de los cielos. Ahora, Egipto tiene un sistema opresivo, tiene una forma, tiene una manera que lo que yo estoy marcando es cómo Dios llamó a Israel y cómo Dios llamó a su Hijo Jesucristo. Y es una tipología de que nosotros todos, mi esposa habló del relato de la mujer tomada en adulterio y dijo, bueno, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Jesús estaba habilitando a sí mismo porque la Biblia dice que nunca se halló pecado en él, así que él era el que tenía el derecho de apedrearla, pero nunca la apedreó, nunca usó de ese derecho.
nunca actuó sobre eso, pero la Biblia dice que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y estábamos ajenos a la ciudadanía de Dios y a los pactos. Estábamos en Egipto y Dios nos llamó de Egipto y Dios nos sacó de Egipto y Dios nos hizo salir. Y Egipto es un sistema, y Egipto simbólicamente es el mundo. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, Primera de Juan, la carta que escribe el mismo apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, capítulo 5, Primera de Juan 5, versículo 19, dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. Entonces, somos hijos de Dios, pero todo el sistema, todo este mundo está bajo el maligno. Entonces, el Egipto es el sistema de este mundo, es como opera este mundo, esta sociedad y los sistemas imperantes. Yo anterior, en la reunión que precedió esta, tenía aquí en mi diccionario, que tengo en internet, tenía la palabra relativismo, ¿no? Que es una nueva filosofía que está operando en el mundo. ¿Y qué es el relativismo? Bueno, es una filosofía que se ha sido soltada y que nosotros la vemos actuando. Es como que Argentina es casi una imagen de ese relativismo, que todo es relativo, que no hay una verdad absoluta, ni tampoco hay algo que yo digo que me beneficia, le va a beneficiar a mi hermano o a mi hermano. O lo que es bueno para mí no puede ser bueno para vos, todo es relativo, ¿no? El relativismo es una filosofía, pero no queda solamente en eso. Ese pensamiento relativo también atenta como en el caso que con mi esposa somos marido y mujer y somos padres de 3 hijos. El relativismo te lleva a la posición donde no todo hijo tiene que obedecer lo que dicen los padres, ni los padres tienen autoridad sobre los hijos. Es una filosofía que socava las bases de la sociedad, donde se fundamenta la vida humana, las relaciones humanas, los tratos humanos, y es toda una filosofía que viene a socavar. Ahora, todo eso que yo te hablo no es algo que, un pensamiento de 4 o 5, no es algo que está invadiendo el mundo y contamina muchas veces las cosas en las iglesias. ¿Y qué es? Que lo podemos ver, y si nosotros nos introduciríamos a principios bíblicos y a hechos que pasaron, es lo mismo que podemos ver cuando los ángeles se rebelan contra Dios o Coré rebelándose contra Moisés. Es la revelación de la autoridad. En el relativismo no es solamente revelarse a la autoridad de un hijo sobre un padre, sino a toda autoridad. Yo le contaba a mi esposa que en estos días vi un documental de Grecia en el día de ayer, y donde era un canal de noticias, era un documental simple y sencillo, pero de pronto se introdujeron como si fuera en una zona cercana, como figura, como si fuera el obelisco de nuestra capital, que es donde se hacen las manifestaciones, y la persona que filmaba, de pronto alguien le tapó la cámara y le exigieron que apague todo, porque en esa zona de Grecia había todo un movimiento juvenil que se rebelaba contra toda autoridad y en todo momento hacía manifestaciones. Usted dice, bueno, pero en nuestro país pasa lo mismo. Sí, pero era una rebelión, no solamente reclamando por los jubilados, reclamando por esto, no, era rebelarse a toda. Y eso que yo vi en un video no es casualidad. Es lo que se va fomentando y lo que se va estableciendo, y que nosotros tal vez se lo escuchamos a alguien y decimos, mira lo que dijo esta persona, pero esa filosofía Satanás la va estableciendo. Y si hacemos como yo decía, volvemos a prédica que estuve hablando acerca del libro de Timoteo, donde nos habla acerca de doctrinas de demonios. Y cómo hay cosas que a la mente humana son incomprensibles, pero el diablo ha soltado esas doctrinas de demonios. Y esas doctrinas de demonios que nosotros decimos que nos horrorizamos, de pronto el diablo lo que va haciendo es que aquellas cosas que nos parecían horrendas se van estableciendo como común.
y hasta es como que lamentablemente nos iba a decir como que hay una asimilación, una aceptación a esos desorden o a esa quiebre de principios o de órdenes como sociedad por la cual nosotros debemos conducirnos. Entonces todo eso se va introduciendo. Ahora, ¿por qué leo este versículo de Juan, capítulo 5? Porque sabemos que el mundo está al maligno, pero el punto es que eso se comienza a introducir dentro de la iglesia. Y es una cultura que Satanás la suelta en el mundo, pero el diablo ya sabe que el mundo está bajo el maligno. El diablo no está interesado en destruir este mundo. El diablo está interesado en cómo ustedes que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador, aceptan esas culturas de este mundo. Por eso estoy hablando acerca de Egipto y el reino de Dios, las tinieblas y la luz. Por eso traigo esto. Para que nosotros tengamos una comprensión en esta semana prediqué de Jeremías capítulo 2. En el versículo 11 habla donde Dios le dice a su propia nación: vayan y miren pueblos como los de Cedar y otras naciones que tenían dioses que no son dioses. Siguen al dios Sol, al dios Acera, al dios Moloc, a cualquier dios que no es Dios, pero nunca cambiaron a su Dios. Y yo soy el Dios verdadero, y Israel me abandonó a mí. Entonces, nosotros vemos de cómo la nación de Israel, teniendo al Dios verdadero, se vuelve atrás. Y lo vemos que en el versículo 13 dice: 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. El agua es una figura de la palabra, y hay gente que abandona la palabra por filosofía y teoría mundana. Si nosotros traemos el principio de las primeras cosas, lo primero en mi vida es la palabra de Dios. Debo ser gobernado, dirigido por esta palabra. Me sucedió ahora, hace apenas semana, hablando con personas en mi oficina, y yo diciéndole: mira que lo que está haciendo. Hablé aún en una reunión pastoral junto a otro pastor, y otro pastor le dijo: pero lo que estás haciendo no es bíblico. Él dijo: no me importa, acá no estoy poniendo la Biblia, yo voy a defender mi posición. Entonces, si un pastor no pone como prioridad la palabra, entonces estamos realmente en verdaderos desórdenes. Porque ayer yo hacía la broma de que podemos elegir un color, hablando con el hermano Ricardo Arevalo, diciendo: podemos elegir. Y eso pueden ser deseos, gustos u opinión. Me gusta blanco, me gusta negro, me gusta clarito, me gusta oscuro. Pero nosotros no tenemos que basarnos en opiniones o deseos. Cuando estamos trayendo la palabra y cuando yo leo versículos y empiezo a trabajar sobre una enseñanza, es que no te estoy transmitiendo mi opinión. Te estoy diciendo: mira, trae la luz de la Escritura, absorbé esta enseñanza. Por eso en esta semana estuve hablando de capturar la semilla. De que cuando escuches la predicación, la captures en tu espíritu, la recibas dentro tuyo. Por eso hacíamos cita y memoria de Mateo capítulo 3 en la parábola del sembrador, donde dice que las aves del cielo vienen y se roban la semilla. Una figura de que el diablo te quiere robar la palabra. No te dejes robar la palabra. Quiero decirte algo. Egipto tiene una dieta, Egipto tiene una comida. Israel estaba en el desierto y deseaba los pepinos, deseaba las algarrobas, deseaba las comidas de Egipto. Hay hombres que están en la iglesia y tienen la palabra viva y están deseando la inmundicia de Egipto. Cuando Israel abandona a Dios y dice: yo soy la fuente de agua viva, es una agua pura, es una palabra gloriosa, y se cavaron una cisterna que no puede contener. El mundo no puede ni recibir ni vivir. Yo ayer hablaba acerca de esta red social, Twitter, donde las personas hablan y sueltan opiniones con una agresividad tremenda. No, el problema no es la red social, el problema es el vacío y la rebeldía y la bronca y resentimiento que han creado en la sociedad. Esta cultura del relativismo,
de no seguir un patrón, sino una opinión, lo que me parece quiero. Y si una persona se fue a esquiar, la critican, se quedó, la critican. Destruyen a través de una red social. Pero eso es la sociedad. Hemos visto en nuestra propia casa, en el propio reino de Dios, personas utilizando mensajitos de texto y hablando cosas. En la primera reunión, en la unción de la alabanza, yo le decía a los chicos que esto parece en esas iglesias que quieren 7 por 24, ¿no? En los 7 días de la semana, las 24 horas alabando y adorando al Señor. Pero le decía a los hermanos, si me anduvieron criticando, me querían levantar un juicio, porque comenzamos y somos la congregación en esta ciudad que comenzó más tarde a hacer reuniones. Fui el último en abrir la iglesia y solamente 1 hora, y me estuvieron criticando y quisieron hacer una demanda en la intendencia y mandar mensajes. Dice, no, tienen que cerrar. Me dijeron de todo por todos lados. Así que no se trata del mundo. ¿Cómo es que alguien de pronto así? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo llamó a Israel que abandone Egipto, y hoy Dios sigue llamando y sigue convocando que salgamos de Egipto. No puede seguir en nuestra vida nada de la cultura de Egipto. Mi esposa se paró aquí y habló acerca de la revelación y el discernimiento a través del Espíritu. ¿Por qué estas personas pueden hablar de esa manera? Porque utilizan razón e intelecto humano. No están utilizando principios bíblicos. Y menos revelación. Por eso se coloca en una posición de la crítica. No estoy de acuerdo con esto. No estoy. Entonces, cuando dice que no está de acuerdo, opina. No trae un principio. Una hermana de nuestra casa aquí nos mandó un audio en el cual decía que se retiraba de nuestra congregación. Todo el tiempo citó la palabra, no porque Dios, porque Dios, porque Dios. En realidad citaba a Dios, pero nunca citó un versículo bíblico para justificar su posición. Entonces lo que tenía tal vez era un malestar personal, un deseo personal, un gusto personal, pero nunca tuvo un principio, ni tampoco marcarnos a través de un principio. ¿Y cuál era la intención? Abandonar la congregación. Ningún problema. Nosotros nunca operamos en maldición, siempre soltamos bendición. Y la bendecimos, le permitimos retirarse a quien lo desee. Porque el principio de esta casa es hijo, no es número. No es tener número de personas, incrementar el número. El principio de esta casa es que usted sepa que es un hijo y que tiene un padre y que estamos unidos a la casa y que hay conexión con la casa, con el padre y con el corazón de esta casa. Si no quiere ser un hijo, no hay ningún problema. Por eso cuando empezamos a hablar acerca de estos tiempos tan particulares y decimos que todo va a ser sacudido y va a quedar aquello que esté firme, que esté arraigado, lamentablemente nos va a doler, pero hay algunos que lo único que querían eran los beneficios de la casa. Y cuando esos beneficios no operan como ellos quieren, sale la crítica o sale la opinión. Bueno, pero eso es solamente algo que quería agregar. Volvamos a lo que estábamos hablando. Egipto lo que quiere es que Israel sea su esclavo y te quiere para las tareas de esclavo. Egipto para eso quiere. Faraón nunca respondió o fue cautivado o comprendió las señales y los milagros. Faraón nunca fue atraído por los milagros. ¿Sabe lo que hizo Faraón? Comenzó a endurecer su corazón a los movimientos de Dios. Por eso a los moveres espirituales y a cada cosa usted va a encontrar personas que todavía se ponen y se enojan con muchas cosas. Mi esposa hablaba acerca de la religión. Bueno, esos son espíritus religiosos. Y estas personas no se dan cuenta que están operando con un sistema del mundo. Faraón es un sistema que ciega la vista de sus seguidores. ¿Cómo un ciego va a guiar a otro ciego si nosotros somos los hijos de la luz?
Y volvemos a la referencia de Jeremías capítulo 2. Me abandonaron a mí y me cambiaron por otros dioses. Y fíjese la pregunta de Dios. Pregunte si alguno de esos pueblos que Dios no es Dios, lo abandonaron y ustedes me abandonan a mí, que yo soy el verdadero Dios. Entonces, ¿cómo? Si nosotros somos los hijos de Dios, que tenemos la palabra, que es la lámpara para nuestro camino, nosotros vamos a ser guiados por los ciegos. ¿Cómo nosotros vamos a elegir la comida de Egipto? La dieta de Egipto. Entonces, Satanás va a buscar que siga eso. Y lo podemos leer en Corintios capítulo 4, donde dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. El punto es, si a vos y a mí nos resplandeció la gloria de este Evangelio, esta gloria no puede ser trocada, no puede ser cambiada, no hay nada en este mundo para ser canjeada. Entonces, cuando estamos hablando del principio de las primeras cosas, es traer un orden en el cual usted va a ver la bendición de Dios sobre su vida. En el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 8, ayer decíamos, mirá que nadie os engañe con huesca filosofía. No te dejes llevar por puede ser esta filosofía, el humanismo que está soltado hoy, que se desesperan por un elefante que no se muera, pero no le interesan los niños que mueren aquí nomás en el Chaco o en cualquier provincia o en los barrios carenciados, y las violaciones que hay, no les interesa nada de eso. Lo que le interesa es matar a un bebé en el vientre y dice, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Hubiera hecho una esterilidad de su cuerpo. Pero así veo el mundo. El punto es que esa mamá, a través del aborto, quedará cautiva, y es lo que hace el diablo. Esclavos. Ese es el sistema de Egipto. Egipto es un sistema donde te somete y te tiene en una cautividad tremenda que te oprime. Por eso, si Dios nos llama a salir a Egipto y Dios llamó que su primogénito, la transición que nosotros debemos hacer es abandonar y salir de todo sistema de Egipto. No puedo escuchar al pastor y escuchar a mi compañero de trabajo o la opinión de otros. Si yo tengo revelación y leo la palabra y escucho al pastor, después me tengo que sentar y meditar sobre esta palabra. La mujer de un hermano que congregaba con nosotros comenzó a ingresar a la universidad y creyó que ese intelecto que le estaban metiendo en la universidad era para examinar la palabra. Romano te lo dice claramente. Dice que los entendidos y los sabios de este mundo, creyendo ser sabios, se hicieron necios, no pudieron comprender la palabra. La palabra es espíritu y se tiene que conectar a tu espíritu y la tienes que recibir por el espíritu, no con el intelecto humano. Por eso Santiago habla de la sabiduría diabólica, la sabiduría animal, terrenal, y así la nombra. Usted lo puede buscar en el libro de Santiago. Entonces esa mujer, cuando comenzó a todo traerlo desde la cultura de Egipto, comprender los principios. Es imposible que Egipto comprenda que una nación saldrá de la esclavitud y Dios tiene preparado una tierra prometida. Nosotros necesitamos comprenderlo desde la revelación, eso. De que todo este mundo está cautivo y está siendo esclavo, y nosotros estamos viviendo la verdadera libertad en Cristo Jesús. Egipto es un sistema que va a venir a tratar de que funcione como funciona la sociedad, la mentira, porque Satanás, el Dios de este mundo, es el padre de la mentira. Y hemos visto como Abraham, cuando fue a Egipto, comenzó a mentir con respecto a Sara, su mujer. El sistema de este mundo te lleva a una función donde la mentira es algo común. ¿Sabe cómo dicen los mentirosos? Mentí, aunque no tengan, mantenete en la mentira. Es funcionar en un principio satánico, y eso no debe operar en nuestra vida. Egipto impide que los hijos de Dios migren a una posición precisa. Es fundamental que nosotros abandonemos todo sistema, toda cultura y todo. No podemos tener mezcla. Yo en la reunión anterior hablé de la mezcla de cuando nosotros leemos historia. Hay una parte de la historia que se le llama greco-romana, que cuando el imperio griego comenzó a ser conquistado por el romano, ahí se produjeron muchas mezclas. El gobierno romano adoptó dioses, le cambió los nombres y Roma mezcló muchas cosas.
porque se mezcló la cultura. Egipto quiere mezclarse dentro de la iglesia. Egipto quiere producir. Por eso en estos días te hablábamos de que el verdadero hijo no me sale. Isaac, perdón. Y Egipto produce un Ismael. Ismael es una falsificación. Si Egipto no puede capturarte la palabra, te va a mostrar un hijo falso. Un hijo no genuino, un sistema perverso. Y usted dice, mira, yo veo que otros la pasan diferente y no son tan estrictos como Miguel y Patri, como nuestros pastores. Es que Egipto está operando de esa manera. Y muchos son tomados bajo las trampas y los sistemas de ese mundo. Cuando Dios dice, Israel es mi hijo, hoy usted y yo somos el Israel espiritual, y Dios está diciendo a Egipto, soltá a mis hijos. Nosotros debemos tener una transición completa. No podemos deducir o calcular las cosas desde el intelecto o el pensamiento de Egipto. Andá y decirle a Egipto, fui a la iglesia. Te lo van a razonar y te van a decir, vos sos loco. Pero de pronto te pueden invitar a Villa Gesell, Mar del Plata u otro lugar, porque parece que el virus está en la iglesia, pero no está en la costa. Ni tampoco cuando se reúnen 20 en una casa sin barbijo. Pero parece ser que el espíritu está en la iglesia. Y son cuidadosos, son hiper cuidadosos. Son tan cuidadosos que le entregaron a Satanás la descendencia. Y nosotros le estamos entregando nuestra vida, nuestro futuro y nuestras transferencias transgeneracionales a las próximas generaciones. Completamente diferente a lo que hace Egipto. Dios nos pide toda separación de Egipto. El pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba en el desierto y quería la comida, hablábamos de la dieta. Pero nosotros tenemos que ver que nuestra comida y nuestra bebida es el hambre por esta palabra, por su Espíritu Santo y por la persona de Cristo. Quiero leerle 2 versículos para poder terminar porque avancé mucho. Quiero decir, se me pasó la hora y no avancé mucho. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2, 12. Dice, sepultados con Él en el bautismo. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? Sepultados, muertos con Cristo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Entonces nosotros debemos estar muertos y sepultados en Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, 4. La figura aquí es porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, la transición precisa y clara es que todo patrón, sistema, cultura, forma, pensamiento, lo que yo hacía o cómo yo me conducía en el sistema egipcio debe ser muerto o debo morir. La figura es el bautismo, ser sepultado en él, morir completamente, que nada de eso tiene gobierno o injerencia en mí o en mi vida. Ser completamente sepultado. 6.4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, la figura del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en una vida nueva. Nosotros somos una nueva raza de hombres y mujeres espirituales. Ni Faraón ni Egipto tienen nada que ver con nosotros. Voy a ir directo a lo que tengo escrito.
Cristo es nuestra doble porción. Porque el primogénito recibe la doble porción. Y en Cristo nosotros recibimos la doble porción. Él es nuestra tierra prometida. Figura de cuando Israel salió de Egipto, había una tierra que lo hacía heredero, poseer. Y Cristo es nuestra tierra prometida. En Él, en Cristo está todo. Todo. Él es el primogénito. Cristo es el primogénito. ¿Sí? De entre los muertos. Él es nuestro destino final, nuestra meta, lo otro que nosotros anhelamos. Estamos unidos y sepultados y resucitados juntamente con Él y somos una nueva creación. La dieta que te ofrece Egipto es completamente diferente a la dieta de Dios. Y con esto sí finalizo. Primera Juan, capítulo 2, versículo 15 dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso no quiere decir que Dios no va a traer, porque el principio de lo que hemos hablado es Mateo 6:33. Y Mateo 6:33 nos dice: busca primeramente el reino de Dios. Pero Mateo 24, 22, 26 nos dice que el mundo quiere vestimenta, el mundo quiere comida, el mundo sigue todas estas cosas. Pero ¿qué nos dice Dios? Si vos buscas primero el reino, todo lo demás se ha añadido. Nosotros no vamos atrás del sistema del mundo, pero Dios va a traer la bendición sobre ti. Dios va a traer la bendición sobre tu casa. Usted va a ver una casa y provisión sobrenatural, porque en Cristo no hay escasez. Todo ahí está en Él. Todos los recursos y todas las necesidades están suplidas en Cristo Jesús. La Biblia dice: en Cristo tenemos todo. Entonces, si volvemos a leer aquí, dice: no améis el mundo, no busque. Tu recurso, tu necesidad, no hay nada que nosotros tengamos que ir a buscar en esta sociedad. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El versículo 16 te muestra la dieta del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, las satisfacciones humanas, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Todo eso es la dieta de este mundo. Ahora, nosotros no estamos atrás de la carne. Ahora Dios va a traer cosas. Dios va a traer economía, Dios va a traer provisión, Dios va a traer sustento. Yo contaba el testimonio en la reunión anterior, porque cuando los principios del reino están mezclados con Egipto, la persona no va a entender lo que es el principio de las primicias. Y cómo hijos de esta casa, habiendo sido instruidos en principios espirituales y sabiendo que estuvimos casi 9 meses cerrados, dejaron de ofrendar, de honrar, porque Proverbio 3:9 te lo dice claramente: honra a Dios. Y hace semanas atrás yo prediqué: no le robes la honra. Dejaron de diezmar, no uno, dos, varios. Y uno dice: ¿a qué iglesia fue? ¿No comprendió? Ahora, quiero decirte algo. No estoy contando esto porque tenemos necesidad. Porque si ustedes después de 9 meses, 1 año, ingresan al mismo salón, alguien pagó esto. Alguien sostuvo todo esto. Por supuesto que fue la gracia de Dios operando a través de hombres y mujeres con fidelidad a Dios. Pero personas que mezclaron la cultura de Egipto con el reino de Dios nunca van a operar en los principios. Porque la dieta de Egipto es la vanagloria de la vida. Nunca pensaron: ¿cómo yo voy a honrar a Dios? ¿Cómo yo voy a participar en la ofrenda? Tengo una hermana jubilada que deposita su diezmo y no sabe mucha tecnología. Movió a su hijo y hasta a su yerno para poder hacer los depósitos. Y llamaba a la secretaria diciendo: confírmeme si el depósito fue correcto. Una jubilada
cuando otros, contaminados por Egipto, abandonaron los principios y algunos hasta ayo. Los principios de venir y honrar a Dios. ¿Por qué abandona? Porque tiene una dieta mezclada. Porque si comprendiera los principios no opera de esa manera. Una hermana que siempre ofrendó y transfería sus ofrendas y sus diezmos honrándome, fue una de las personas que me sembró a mí personalmente semillas de honra personal tremendo. Al comienzo que comenzamos las primeras reuniones y pudimos tener las primeras reuniones presenciales, me pidió poder tener una charla conmigo y mientras hablábamos, yo nunca pregunto cuánto la persona es su ingreso personal. Pero en la conversación ella agarró y lo dijo. Y cuando ella lo dijo, yo saqué un cálculo y digo, ¿cómo usted gana eso y me hace ofrendas a mí? Aparte de los diezmos y las ofrendas generosas que daba para la iglesia. Y digo, ¿cómo hizo para sembrarme a mí semillas de honra? Y me dijo, el Señor. Pero ¿sabe por qué fue la conversación? Porque la empresa que ella trabaja, debido a toda esta pandemia, cayó en una crisis, una ruina tremenda, que se fundió y cerró todo. Pero mientras otros operaron en el sistema de Egipto, que Egipto te hace esclavo, Egipto te pone capataces para someterte, Egipto nunca tiene una recompensa, la recompensa es muerte y esclavitud, mientras en Cristo nosotros somos coherederos. ¿Sabe lo que me decía esta mujer? El jefe la llamó y le dijo, yo voy a cerrar la empresa y no tengo forma de seguir adelante. Lamentablemente todos van a quedar en la calle, pero vos has sido una persona tan correcta que yo te lo aviso y te voy a indemnizar. Y el jefe le dijo cuánto le iba a pagar. Sabe que está por encima de la ley. Ahora, ¿cómo es que todos los demás quedan sin trabajo y ella queda indemnizada? Porque operan los principios. Operan los patrones y en los órdenes establecidos por Dios. Pero así puedo contar testimonios de otros. Y puedo mostrar cómo algunos, aún en la crisis más grande, financiera y de salud, prosperaron. Y Dios los bendijo y hubo incremento. Porque entendieron, no operaron con lo que le parecía o sacaron un cálculo humano, no me conviene, mejor me guardo ya que no hay reunión, mejor me guardo el diezmo, más plata para mí, aleluya, gloria a Dios, y Dios sabe lo que está pasando. No sacaron una deducción desde el intelecto, aprendieron a funcionar en los principios. Y aunque nosotros estemos en pandemia, igual vamos a traer los principios, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y operamos sobre esos principios. Esa hermana hoy está cobrando toda esa indemnización y Dios la ha sostenido, pero tremendamente milagrosa. Y opera principio. Nunca le puso intelecto. ¿Y cómo voy a hacer? No, ella dijo, Dios dice esto, yo le pertenezco. Él es mi Padre. Busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a ser añadido. La dieta de Egipto es los deseos de la carne. No te dice que van a ser suplidos, dice que vas a desear. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hay un informe en Francia del incremento de la depresión y problemas en la juventud por los suicidios. En realidad la pandemia expuso una generación vacía de sueños, deseos. ¿Y quién vació eso? Esa cultura que yo te hablé y que te hablaba y te decía, esta cultura del relativismo vació una generación. Y el problema no es solamente que están vacíos, es que en ese vacío ya no es se drogan, no, hay suicidio. Porque el diablo es asesino de la próxima generación. El diablo quiso matar la descendencia de los hijos de Dios. Pero Dios le habló a Egipto
y le dijo, deja salir a mi pueblo. Hoy Dios nos está hablando. La transición es venir a una posición correcta, a una transición plena, morir completamente y resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. No permitas nada de la cultura, de la vieja cultura, ni de Egipto. No, pero a mí me gustaba y a mí me habían enseñado. Trae estos principios a tu vida. Establécelo en ti. Y vas a ver lo que es vivir la vida plena en Cristo Jesús. Póngase de pie, por favor. Me he excedido unos minutos a lo que estamos manejando la reunión. Levanta tu mano. Cierra tus ojos. Ten esos momentos personales. Y no permitas que sea robada esta palabra que he hablado. Tienes que hacer una transición completa. Eso no quiere decir de que aquellas cosas que te agradan, que son deleitosas para ti, Dios no las va a traer a tu vida. El principio es, no ando atrás de eso, ni eso me gobierna, ni eso es mi felicidad. Mi vida, mi ser está atrás de Cristo. Lo demás, Dios me lo va a traer. Dios me va a bendecir, porque Dios sabe hacerle regalo a sus hijos. Dios sabe dar buenas cosas a los que se la pidan. No andamos ni atrás de la ropa, ni atrás de estas cosas. Nosotros servimos a Dios. Pero Dios se va a encargar en traernos vestimenta y en traernos cosas. Si nosotros leemos el Salmo 37, te dice, encomendáselo a Dios. Confía. Seguí tu vida, porque Dios lo va a traer. No te desesperes por esto, aquello y lo otro. Nosotros no somos gobernados por los deseos de la carne, la vanagloria de la vida o los deseos de los ojos. Somos gobernados por el Espíritu Santo. Somos gobernados por su palabra. Pero aquellas cosas que deseamos, aquellas cosas que anhelamos, aquellas cosas que subieron a nuestro corazón, en Cristo, vendrán gloriosas. Por eso la Escritura dice, cosa que ojo no vio, ni aún nunca escuchaste, ni tampoco las viste, ni llegaron la mente a cautivar, cosa que ojo no vio ni oído yo. Dios las tiene preparado para los que le aman. Aleluya. No necesito a Egipto para que me provea un deseo. Yo en Dios los tengo cumplido. No necesito a Egipto que venga y me produzca una satisfacción. En Él estoy completo y Él va a suplir todos mis deseos y mis necesidades. Egipto produce esclavos. Dios tiene hijos que los hace sus herederos y coherederos juntamente con Cristo. Egipto o reino de Dios. Decide. Pero en el reino operamos las leyes y los principios del Padre Celestial. Padre, gracias. Señor, gracias por cada una de estas personas. Gracias por cada vida. Gracias, Dios mío. Y que lo que estoy declarando y soltando, y este tiempo de primeras cosas, Señor, aquellos que nos ven a través de internet, trae el orden a tu vida. Trae el orden de primero lo primero. Primero la palabra de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Busca la palabra de Dios. No mi propia justicia, no mi propio deseo. Búscalo a Dios. Encomendale a Dios todos tus sueños. Y se van a ver ser realidad. Dios lo va a traer a tu vida. Pero usted no es gobernado ni por los deseos de la carne, ni por los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida. Somos gobernados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, y hemos muerto. Y ese bautismo simboliza de que ya hemos sido muertos y resucitados a una vida nueva, gloriosa y poderosa en Cristo Jesús. Como nueva criatura, nuevos hombres, nuevas mujeres, un nuevo ser. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Denle un aplauso poderoso a nuestro Señor. Aleluya, aleluya.
antiguos pactos son, tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Te das en mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán mis labios